Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre instrumentación espinal en pediatría. El enfoque de la charla va a ser como cuáles son las consideraciones que tenemos que tener a la hora de planear una instrumentación en un niño, ¿cierto? Porque hay múltiples factores desde el punto de vista anatómico, de complicaciones, del potencial de crecimiento del niño que tenemos que tener en cuenta a la hora pues de decidir primero operar un paciente de estos y segundo pues el tipo de instrumentación que vamos a hacer. Muy bien, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar cuando vamos a hablar de instrumentación espinal en el niño es ¿qué tan seguro es instrumentar un niño? ¿Cierto? Es decir, ¿qué tantas qué implicaciones tiene yo como médico, como neurocirujano, tomar la decisión de de llevar un niño a una instrumentación espinal? Entonces, digamos que el factor principal o el aspecto que siempre nos va a determinar eh, la decisión de qué tipo de instrumental y qué posibles eh, efectos a largo plazo puede tener la instrumentación es la edad. Entre más joven instrumentemos un niño, ¿cierto? Entre más pequeño lo llevemos a cirugía, pues digamos que las consideraciones a tener en cuenta van a ser mayores, porque mayor potencial de crecimiento va a tener. Y con respecto a la edad, pues van a variar todos los factores que yo tengo que tener en cuenta a la hora de planear una cirugía. Entonces, lo primero es que la anatomía o las dimensiones de la anatomía del niño, pues van a ser muy distintas a la de un adulto, ¿cierto? Porque son, primero está en desarrollo, segundo, no todas las partes de la columna están osificadas como en el adulto. Y lo otro es que desde el punto de vista del tamaño, pues es una anatomía mucho más pequeña, ¿cierto? Que eso nos va a generar un reto a la hora de la parte técnica de la instrumentación como tal. Lo otro que también es muy importante y que puede ser un problema a la hora de instrumentar un paciente es la disponibilidad o no de un instrumental adecuado. Y esto lo digo porque muchas de las técnicas que aplicamos en los niños son, digamos, son adaptaciones del adulto. Y muchas veces no tenemos o no existe en el medio un instrumental que sea específicamente diseñado para el niño como tal. Claro, hay sistemas, por ejemplo, para corrección de deformidades y corrección de deformidades en escoliosis de inicios tempranos, ¿cierto? Pero no solamente la instrumentación en niños, como vamos a ver, se limita a la corrección de deformidades, sino que también pueden haber otro tipo de casos, de otro tipo de situaciones en las cuales tengamos que instrumentar un paciente y muchas veces el instrumental no existe o no está disponible en el medio para ese caso en particular. Entonces, esto es otro, digamos, de los problemas que nos vamos a enfrentar. Entonces ya llevamos dos. Primero, las dimensiones de la anatomía o de las dimensiones de las vértebras. Segundo, la disponibilidad o no de un instrumental adecuado y la adaptación de las técnicas de adultos al niño, que no siempre resultan pues como de la mejor manera ni se pueden adaptar de forma literal. El otro factor importante es el potencial de crecimiento. Entre más joven tenemos el paciente, pues obviamente el potencial de crecimiento va a ser mayor y eso tiene una repercusión muy importante en el tipo de instrumentación que yo le voy a hacer al niño, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, llevo un niño muy pequeño, póngale, no sé, 4 o 5 años a una instrumentación, una fusión, pues obviamente el potencial de crecimiento de este niño se va a limitar de forma significativa y eso puede tener unas consecuencias muy deleterias a largo plazo, como lo vamos a ver más adelante. Y lo otro es que es muy importante tener en cuenta que cuando instrumentamos un niño, siempre hay que pensar en las posibles complicaciones a largo plazo, que eso trae, que lo vamos a ver más adelante, y siempre dejarle muy claro a los padres cuando se toma la decisión de esas posibles complicaciones, porque puede que durante la hospitalización en el momento haya una corrección adecuada del problema de la deformidad que tenía el niño, no tenga ninguna complicación inmediata, pero
es posible que más adelante haya complicaciones nefastas o complicaciones muy difíciles de tratar que inclusive podrían a futuro disminuir la calidad de vida del paciente. Digamos que los padres tienen que estar muy conscientes de eso, porque si la información no es clara, pues más adelante ellos van a decir que la calidad de su niño pues se vio gravemente afectada por la decisión que tomamos en algún momento determinado. Durante la charla entonces vamos a hacer un análisis del tipo de instrumentación y los factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer artrodesis a nivel de la unión occipito-cervical, a nivel de la columna cervical subaxial y a nivel de la columna torocolumbar. Cada uno de estos tres segmentos de la columna tiene, digamos, sus implicaciones y sus complicaciones. Pero antes de hablar de cada uno de estos segmentos, vamos a echar un vistazo al pasado, ¿cierto? Y digo un vistazo al pasado, no porque lo que voy a comentar a continuación aún no se haga, sino que les voy a contar antes de la era de instrumentación cómo era, digamos, el manejo de los pacientes que tenían algún tipo de deformidad espinal. Entonces, Dowsett, en una revisión que hizo en el 2020, la llamó la era de la corrección más fusión sin instrumentación. ¿Qué consistía? Entonces, los pacientes llegaban con una deformidad espinal, ¿sí? Un niño de 3, 4, 5 años. Entonces, lo que hacían inicialmente era llevarlo como una especie de corrección. ¿Y cómo hacían la corrección? Era disminuir el grado de la curva por medio de haciendo tracción cefálico y caudal, ¿sí? Y luego de confirmar en los rayos AP y lateral, rayos X, de confirmar que si hubiese una reducción de la curva, envolvían el paciente como en una especie de yeso, que con eso les fabricaban como una ortesis, ¿cierto? Y sostenía esa reducción que se hizo, esa corrección que se hizo con la tracción. Esto se llamó el marco de Abbott o marco de Reiser. Y digamos que de esta forma, inicialmente pues se corregían muchos de estos niños. Una vez entonces, el paciente ya lograba pues como corregir, ¿cierto? Ya llegaba el momento de estabilizar esa corrección, y lo que se hacía era que se hacía un cambio de este marco, de este yeso, más o menos cada 2, cada 3 meses, pero eso llevaba algunas complicaciones y era principalmente escoriaciones y ulceraciones de la piel. Posteriormente hicieron que esos marcos o esos yesos o esas ortesis de yeso empezaron a hacer como ventanas de puntos de apoyo para disminuir la incidencia, pero a pesar de eso aún se seguían ulcerando. Por eso lo bajaban ya de 2 a 3 meses a un cambio cada 4 semanas. Más o menos se hacían una serie de 4, 5, 6 cambios de este marco, y una vez entonces veían que ya la curva no se devolvía, entonces ya pasaban a diseñarle una ortesis como tal al paciente. Ellos hacían este tipo de manejo, digamos, esperando que el niño creciera un poco más, ¿cierto? Entonces, por lo menos superara los 8 años de edad para poder llevar a una fusión definitiva, ¿cierto? Digamos que esta posición del marco de Reiser o estas ortesis las utilizaban para tratar de llevar al niño lo que más pudieran a mayor edad sin que la curva se progresara de forma significativa, y después de eso entonces se procedía a realizar una fusión sin instrumentación. Muchas veces inclusive los llevaban a cirugía con el marco puesto, en cirugía volvían y los traccionaban, ¿sí? Y cortaban el marco ya con el paciente traccionado, cortaban ese yeso, los abrían, hacían la disección y hacían la fusión con un injerto de cresta ilíaca o tibia, y posteriormente volvían e inmovilizaban el paciente, esperando que el paciente fusionara con la corrección de esa curva que se había logrado. Lo hacían tanto por vía posterior como por vía anterior. Digamos que esta vía era poco utilizada, pero en algunos casos se realizaba.
Muy bien, entonces esto fue así hasta que llegó la era de la instrumentación con Paul Harrington en 1967. Este señor, que era un ortopedista, introdujo estas barras, ¿sí? Que tenían dos puntos de anclaje, uno superior y otro inferior, y básicamente el principio de esto era no solamente la corrección de la curva, sino sostener la columna en una posición para evitar que se siguiera deformando. Muy utilizada durante muchos años. Sin embargo, pues esto solamente comprendía la deformidad espinal en dos planos, una coronal y una sagital. Y digamos que eso hacía que hubiesen algunas complicaciones, como vamos a ver más adelante, como la deformidad en cigüeñal. Posteriormente, en los años 70, Roy Camille introduce la técnica del tornillo pedicular, ¿sí? Y en los años 80, Yendo Busset realiza unos trabajos que llevan a la comprensión ya no 2D de la columna, sino 3D de la deformidad espinal, donde ya él introduce el concepto de deformidad rotacional de la columna y diseña junto con, pues, con el tornillo pedicular, diseña todo la forma de instrumentar estas deformidades de tal manera que se pudiesen corregir. No solamente la deformidad en el plano coronal y sagital, sino también hacer una corrección de la deformidad rotacional de las escoliosis o de las deformidades espinales. Y gracias a este señor que introdujo esta técnica en los años 80, es que ahora pues se hace las correcciones de las deformidades como tal. Entonces, en la actualidad, vamos a hablar entonces ahora sí de cuáles son, digamos, dependiendo los segmentos a analizar, occipito cervical, subaxial cervical y toracolumbar, cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar un paciente a una instrumentación. Entonces empecemos con la unión occipito cervical, desde 0 a C2. Lo primero es hablar de la fijación occipital. Y es importante hablar de la fijación occipital porque cuando hacemos una fijación occipito cervical, el punto de falla en los niños, el punto de falla de mayor concurrencia es la fusión o la fijación a nivel occipital, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, es el punto de mayor falla, donde el instrumental principalmente se suelta, se afloja o se sale? Y es porque la cabeza del niño tiene un tamaño desproporcional respecto al cuerpo y en este caso a la columna cervical. O sea, es una cabeza muy grande para una columna cervical muy pequeña. Y eso lleva, primero, a que haya una mayor carga axial sobre la construcción que hacemos. Y segundo, hace que el ángulo occipital sea muy extremo, el ángulo respecto a C1 y a C2, por lo que requiere una angulación de las barras mucho mayor y eso le da una fuerza tensil mucho mayor al sistema, por lo que hay mayor riesgo de que haya un pull-out o una falla del material. Eso por un lado. Y lo otro es que el grueso de la tabla de la región occipital es mucho menor que el del adulto. En promedio, el grosor de la tabla es de 6.7 milímetros en el adulto y en los niños solamente alcanza 3.8 milímetros. Entonces eso hace que los tornillos que tenemos disponibles actualmente, que son más o menos de 6 milímetros, primero tengan mayor probabilidad de hacer un daño neurológico, ya sea fístula o daño del seno sagital, del seno transverso, ¿cierto? O de la tórcula. Pero además de eso hace que el tornillo no tenga un buen agarre cuando lo ponemos, cuando lo apretamos, y eso obviamente aumenta la probabilidad de pull-out, ¿sí? Estas dos cosas, el tamaño de la cabeza, el ángulo occipital y el grosor de la tabla del cráneo a nivel occipital, hacen que las fusiones occipitocervicales en los niños tengan una mayor probabilidad de fallo de la construcción. Y digamos que métodos para poder hacer la fijación a este nivel, pues hay muchos. Uso injerto óseo fijado con alambre,
barras fijadas con alambre, placas fijadas con alambre o tornillos, barras fijadas con tornillos o ganchos, o fijación con tornillos a nivel del cóndilo occipital. Esta es la menos, digamos que la que menos se ha usado. Por eso, digamos que hay como una recomendación respecto a cuál es la mejor manera o la que tenga menor probabilidad de hacerme pull-out de fallo del instrumental a nivel de la fijación occipital. Entonces, lo primero es que no se recomiendan placas a nivel occipital como en el adulto, ¿cierto? Sino que se recomienda es una fijación directa de las barras que yo voy a poner a unos attachments que se fijan con tornillos, ¿cierto? Y esta fijación, digamos que tiene sus características, y es que en el niño, en la medida en que estamos más mediales, la tabla interna suele ser un poco más gruesa, ¿sí?, que la porción lateral, por lo cual va a tener una mayor fuerza de agarre. Lo otro es que tenemos que respetar, ¿sí?, aquí en la línea nucal superior, en esta parte, tenemos que respetar esta zona porque acá es donde está la tórcula y los senos transversos. Entonces, la idea es no hacer un fresado o poner un tornillo a este nivel porque podemos tener un daño del seno como tal, sino más o menos 15 milímetros por debajo de ese nivel. Entonces tenemos que la idea es ponerlo a nivel de línea media, 15 milímetros por debajo de la línea nucal superior, ¿sí? Y también evitar los tornillos que se ponen por debajo de la línea nucal inferior, porque aquí la tabla, a pesar de que está en la región medial, es mucho más delgada que en el resto. Sin embargo, a veces, después de que tenemos una buena fijación en este segmento, pues podemos ayudarnos poniendo un tornillito o dos tornillos en esta región. Digamos que no es un pecado del todo. La idea de los tornillos es que sean bicorticales, siempre teniendo mucha precaución de no ir a generar una lesión de un seno o generar una fístula del líquido cefalorraquídeo, porque los tornillos que tenemos son de 6 milímetros y pues la tabla de estos pequeños es muy delgada. Otras opciones que se han planteado, como les había mencionado, son las fijaciones de injertos directamente con tornillos y anclados con alambre, ¿sí? O de algunas barras que se adosan a un sistema de tornillos comunes y corrientes a nivel de C2, pero que a nivel occipital se fijan directamente al cráneo y no pasan por una fijación en C1. Esas son pues como otras opciones mucho más ornamentales, pero digamos que de elección se prefiere siempre esta técnica. Cuando vamos a hablar de la fijación C1, C2, entonces digamos que la técnica más aceptada, al igual que en el adulto, es fijación con tornillos a masa de C1, ¿sí?, y fijación a nivel de C2, a nivel de la pars pedicular o translaminar. Ojalá pedicular o pars, pero eso es otra opción que se tiene. En la fijación de C1, C2 hay que tener en cuenta la anatomía del atlas del niño, porque como vamos a ver, tiene una anatomía particular que hace que haya un mayor riesgo de lesión de la arteria vertebral, ¿cierto? Y en los niños hay lesión de esa arteria de forma mucho más frecuente que en los adultos, hasta un 8%. Y lo otro es que cuando estamos haciendo la disección de C1, como en el adulto, nos vamos a encontrar el plexo venoso lateral de C1, que todos sabemos que sangra mucho. Y esto en un niño muy pequeño pudiese llevar a una pérdida significativa de sangre y llevar al niño a un shock hemorrágico intraoperatorio que pudiese, digamos, generarle complicaciones como una falla renal o pues poner en peligro la vida del paciente. Por eso es muy importante que cuando llevemos estos niños a cirugía, a una fijación C1, C2, y los vamos a instrumentar con tornillos, hablar con el anestesiólogo y decirle que tiene un riesgo grande de pérdida sanguínea, ¿sí? Ahora,
Esto es, digamos, lo ideal, ¿cierto? Tornillos a masa S1, vehicular S2 o a nivel de la PARS. Pero a veces, pues, por la anatomía de los niños, a veces por la deformidad que puedan tener, por, por muchas razones, o por la experticia del cirujano, digamos que no es posible o es más difícil la colocación de estos tornillos en los niños. Entonces, otra opción es utilizar ganchos, ¿cierto? Para fijar principalmente C1, C2, no occipito cervical, o uso de alambre más injerto óseo. Esta técnica, la fijación transarticular, a nivel de C1, C2, es una técnica que anteriormente se usaba mucho y genera, digamos, una estabilidad importante, pero si bien en los adultos es una técnica peligrosa por el riesgo de la lesión de la arteria vertebral, en los niños es mayor, ¿cierto? Porque la arteria vertebral, por el desarrollo anatómico del niño, está mucho más medial de lo que está en el adulto. Entonces, es una técnica que en los niños es prohibitivo por el riesgo tan grande que tiene de lesión vascular. Además de que técnicamente es muy difícil, porque usted tiene que atravesar dos articulaciones y llevarlo a la punta del atlas como tal. Entonces, digamos que eso es una técnica que siempre la mencionan, pero que uno, digamos, en los niños debería evitar. Hablando entonces de la fijación de S1, en los niños con tornillos hay que tener en cuenta principalmente dos cosas. Lo primero es que el cóndilo tiene una configuración un poco más medial respecto a la lámina. No es como en el adulto que la masa de C1 está un poco más medial que la lámina, por lo cual el tornillo, que cuando lo vamos a poner, tiene que hacerse como tirado un poco más hacia medial, porque si lo tiramos en la misma configuración del adulto, hay un mayor riesgo de que este foramen de la arteria vertebral esté más medial y generemos una lesión. Entonces, eso es primer, digamos, detalle anatómico que hay que tener en cuenta. Y lo otro es que aquí en la entrada, en la entrada en el punto preentrada de la arteria vertebral, ¿sí? Cuando ella pasa por encima de la lámina de S1, esta arteria vertebral suele ser un poco más protruyente hacia la lámina, más que en el adulto, ¿sí? Por lo cual es importante evitar poner el tornillo translaminar como muchas veces se hace en el adulto, sino ponerlo en el punto donde se une la lámina con la masa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces en estos niños, si vamos a poner el tornillo translaminar, durante el fresado podemos llevar al traste o nos podemos llevar la arteria vertebral que está mucho más protruyente sobre la lámina como tal. Entonces, son dos detalles que hay que tener en cuenta. Lo primero es el punto de entrada, que es la unión de la lámina con la masa S1, ¿sí? Y lo otro es la dirección del tornillo, ¿cierto? No es ponerlo de forma perpendicular como lo hacemos en el adulto, sino más tirados, como más triangulados hacia la mitad por la configuración de la masa respecto a la lámina. Y digamos de esa manera evitar el daño vascular. Entonces, no es del todo fácil. Si bien en el adulto este tornillo es difícil, en el niño es mucho más difícil. Y lo otro es que por la disponibilidad instrumental de los tamaños, siempre debemos usar tornillos de rosca parcial, ¿sí? El más pequeño disponible. Obviamente uno hace una medición también de este trayecto antes pues, de poner el tornillo. Y de rosca parcial porque la idea es entrar en la unión, ¿sí? En la unión de la lámina con la masa. Respecto a C2, aquí no hay mucha diferencia. También el agujero de la vertebral puede ser un poco más medial en el desarrollo de esa vértebra en el niño, por lo cual digamos que la angulación hacia medial debe ser mayor cuando vamos a poner el tornillo pedicular. Si digamos por dificultades técnicas, por experticia
o cualquier razón no se puede poner un tornillo pedicular o un tornillo de la paz, una opción son los tornillos translaminares, como se ven acá, teniendo en cuenta la medición de esas láminas, ¿cierto? El ancho del tornillo de menor tamaño, el diámetro menor es de 3.5 milímetros, por lo cual esa lámina tiene que tener un grosor al menos de 4 milímetros, ¿sí? Para poder poner el tornillo. Si no, no lo haga porque no va a tener un buen agarre ese tornillo translaminar. Muy bien, esto era respecto a la fijación C0, C2. Ahora vamos a hablar un poco sobre la instrumentación cervical subaxial, o sea, de C3 a C7. Aquí, pues como en el adulto, tenemos dos vías, vía anterior y vía posterior. Vamos a hablar un poco de la vía posterior. La técnica preferida, al igual que en el adulto, de los niños, son los tornillos a masa, ¿cierto? Pero estos tornillos a masa son indicados en niños mayores de 8 años, que es el punto en el cual la masa tiene una configuración que es muy similar en tamaño y proporción a la del adulto. En tornillos más, en pacientes más pequeños, uno podría intentar poner estos tornillos a masa, pero hay un problema muy importante y es que en niños más pequeños la masa, ¿sí?, es mucho más pequeña y mucho más frágil. Se ha dicho que uno pudiese utilizar el tornillo más pequeño, que es de 3.5 por 10 milímetros, pero a pesar de eso, el riesgo de lesión vascular, daño de masa y falla de la construcción en niños menores de 8 años es mucho mayor, ¿cierto? Y digamos que en cierta medida, con un riesgo de falla de la instrumentación que a veces no es tan aceptable. Por eso, cuando tenemos un niño menor de 8 años y no le podemos poner tornillos a masa, existen otras alternativas. Y es el uso de alambre sublaminar o de tornillos laminares. Hacer una fijación con alambre, ¿sí? O poner tornillos laminares, siempre y cuando el ancho de la lámina sea de 4 milímetros al menos, porque el menor tornillo es de 3.5, y hacer una fijación con esos tornillos laminares. Eso podría ser una opción. Aquí vemos un ejemplo de tornillos a masas, tornillo de 3.5 por 10 milímetros. Tener en cuenta que, digamos que la técnica no difiere mucho respecto a la del adulto, ¿cierto? Solamente que debemos dirigir el tornillo un poco más lateral para evitar darle al foramen de la vertebral. Y tener en cuenta, pues, que estas masas pues, van a ser un poco más pequeñas que la del adulto. Lo bueno es que no van a tener, pues, como cambios degenerativos ni nada, y digamos que la técnica es muy similar a la del adulto como tal. Respecto a la vía anterior, es una vía poco usada en pediatría, pero a veces se usa. Es mandatoria en aquellos pacientes que tienen deformidades en cifosis, ya sea por una deformidad congénita, ya sea por una hemivértebra, ya sea por un proceso tumoral, un proceso infeccioso, ¿cierto? Que tenga una inestabilidad anterior, ¿cierto? Puede ser trauma, tumor, infección, o algo que es muy raro en los niños, pero que se ve o que se puede ver es una hernia de disco vertebral. Las fusiones a nivel anterior en los niños se hacen principalmente con injerto de cresta ilíaca o peroné, pero también se pueden usar algunos cilindros, principalmente en malla, como vehículos de ese injerto. Cuando utilizamos cilindros, como esos vehículos, hay un problema y es que muchos, por el tamaño del cuerpo vertebral de la arteria cervical del niño, la tasa de subsidencia es muy alta. Entonces, digamos que en estas vías es preferible poner el injerto, por ejemplo, no sé, de peroné, por decir cualquier cosa, y fijarlo con una placa, porque muchas veces
Cuando se ponen esos cilindros de titanio, que sirven como vehículos de esos injertos, la tasa de subsidencia es muy alta porque el tamaño del cuerpo vertebral es muy pequeño para ese tipo de material. En estos niños siempre usar neuromonitoreo, ¿sí? Principalmente porque como la indicación principal es la deformidad en cifosis, cuando hacemos la tracción para reducir esa deformidad, puede haber deterioro neurológico de esos pacientes. Y algo que es importante y lo vamos a ver más adelante es que las fusiones anteriores disminuyen la probabilidad de la deformidad cigüeñal. Ahorita vamos a ver más adelante qué es eso, que digamos que es un punto que siempre tenemos que tener en cuenta en los niños, principalmente en aquellos menores de 8 años. Aquí vemos dos ejemplos. Este paciente tenía un schwannoma, tumor, tenía una lesión, ya una lisis ampliamente de C3 y C4, y lo que se hizo fue que se le puso un cilindro en malla como vehículo del injerto óseo y se fijó con una placa. Y se le hizo una artrodesis vía posterior a masas laterales. Otra cosa que no les mencioné es que cuando uno pone tanto material, está generando una carga muy grande para estas columnas tan pequeñas, y miren que pueden generar posteriormente un segmento adyacente, como podemos ver que en este caso va a pasar. Y otro ejemplo es este paciente que tenía una deformidad en cifosis congénita, que simplemente se llevó a una fusión anterior y se fijó pues con una plaquita anterior. Muy bien, entonces una vez vimos la fijación occipitocervical y la cervical subaxial, vamos ahora sí a hablar de la toracolumbar. Algunas generalidades del tipo de instrumentación que se hace a este nivel es que la principal forma de instrumentación actualmente son los tornillos pediculares, ¿cierto? La técnica que nos dejó Jean Dubusset para allá en 1983. Porque esta técnica, cuando hacemos una fijación con tornillos pediculares, estamos haciendo una corrección tridimensional de la columna, ¿sí? Y eso nos lleva a una mayor estabilidad y a evitar ciertas complicaciones que vamos a hablar más adelante. Otra opción que también es de alta resistencia y que se ha usado son las bandas de poliéster sublaminares. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y obviamente, pues este tipo de instrumentaciones tiene sus complicaciones. Exposición de material, pacientes muy pequeños, deformidad en cifosis, ¿sí? Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, un POT o alguna deformidad y solamente lo instrumentamos vía posterior, pues se puede terminar de deformar. Pseudoartrosis, ¿sí? O enfermedad de segmento adyacente, también se puede dar. Mala posición de los tornillos, pues si a veces en adultos puede ser difícil hacer una instrumentación larga y alguno que otro tornillo nos puede quedar medial o lateral, pues en estos niños va a ser aún mayor, y más en las deformidades de estos chicos que muchas veces son displásicas. Fístula líquido cefalorraquídeo en 0.5% y falla del material. Aquí vemos entonces la opción pedicular, ¿cierto? Tornillo pedicular, pues, como siempre ya conocido, y esta es la técnica de las bandas de poliéster sublaminar. ¿En qué consiste esta técnica? Uno pasa unas bandas de poliéster, eso es como un plástico, por medio de una guía metálica por debajo de la lámina. Eso hay que hacerlo en cada nivel. Esa banda se amarra a nivel de esa lámina, se tensiona y se ajusta como con esta bandita que tiene un tornillo que adosa a una barra lateral. Eso da una estabilidad fuerte, ¿sí? Aquí vemos entonces un paciente, una corrección de una escoliosis. Miren cómo se logra hacer la corrección. Miren que cada segmento tiene su banda, se tensiona, se aprieta el tornillo con la barra ajustada, ¿sí? Y posteriormente se cortan las bandas. Y queda una construcción bastante estable. Pero este tipo de construcciones no hacen una corrección tridimensional de la columna porque dejan la región anterior, la dejan, digamos, sin instrumentar, sin incluir en la construcción, y eso, como les voy a mostrar más adelante, lleva
a ciertas complicaciones. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vamos a hacer una instrumentación a nivel toracolumbar, pues tenemos que contar con el instrumental adecuado y que ese instrumental realmente nos sirva para esos cuerpos vertebrales que vamos a instrumentar. Desde el punto de vista pediátrico, los instrumentales pediátricos, el diámetro más pequeño de los tornillos, de tornillos toracolumbares es de 4 milímetros, con una longitud la más pequeña de 20 milímetros. Y ahí para adelante, pues, los tamaños que quieran. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la planeación, porque si tenemos un pedículo cuya longitud es menor de 20 milímetros o el diámetro, estos 4 milímetros le van a quedar grandes, pues tenemos que considerar, ¿cierto? Ya mirar si ponemos un tornillo cervical. Entonces eso es muy importante. Dentro del instrumental pediátrico, tornillos toracolumbares, el diámetro de menor tamaño es 4 milímetros y longitud de 20. Respecto a la instrumentación anterior, están en pacientes indicados con deformidades en cifosis o con un compromiso tumoral e infeccioso, como lo vimos en la columna cervical. Hacer fusiones anteriores disminuye la deformidad en cigüeñal, ¿sí? Que lo vamos a ver qué es. Y disminuye esa deformidad en cigüeñal cuando no es posible hacer construcciones rígidas a nivel posterior. Y cuando hablo de construcciones rígidas, es construcciones con la técnica de Yen-Doucet o con tornillos pediculares. Y respecto a los injertos que se utilizan en la columna toracolumbar, al igual que en la columna cervical, pueden ser injertos de cresta ilíaca, peroné, tibia, pero en este caso también se pueden utilizar cilindros de titanio como vehículos del injerto o materiales de pique. Pero ¿qué pasa con niños menores de 8 años? Cuando vamos a hacer una instrumentación a nivel de la columna toracolumbar. Lo primero es que instrumentar a un niño menor de 8 años tiene, como les decía al principio, unas implicaciones a largo plazo que pueden ser muy limitantes para el paciente, disminuir la calidad de vida del mismo, ¿sí? Y que digamos que si no se explica bien a los padres, podría terminar en una reclamación, una demanda más adelante. ¿Y cuáles son las complicaciones a largo plazo de los niños que se instrumentan a nivel toracolumbar cuando son menores de 8 años? Una limitación marcada del rango de movilidad, limitación en el crecimiento, obviamente, una afectación significativa de la talla final. Algo que es muy grave es la restricción del desarrollo alveolar pulmonar, que lleva una restricción pulmonar, una hipertensión pulmonar y una falla cardíaca secundaria a esa hipertensión pulmonar. Fenómeno de cigüeñal o Kranzfeld, que vamos a ver qué es eso, y enfermedad del segmento adyacente. Esos son como complicaciones a largo plazo que se dan principalmente en los niños menores de 8 años que se llaman instrumentaciones toracolumbares. Como todas las charlas les he mencionado sobre la deformidad cigüeñal que se da en los niños, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es la deformidad cigüeñal? No es nada más que un aumento de la deformidad rotacional de esa columna luego de instrumentar al paciente. ¿Por qué se da? Y es porque cuando no hacemos una construcción que sea rígida vía posterior, es decir, con tornillos pediculares, y hacemos una corrección tridimensional de esa deformidad, los platos de crecimiento del cuerpo vertebral siguen creciendo, ¿cierto? Y esa instrumentación posterior empieza a quedarse corta respecto al crecimiento de estas vértebras. Y eso lleva a que esa deformidad rotacional, después de que hayamos conseguido una alineación, empiece a empeorar. Entonces empieza la columna a rotarse sobre su propio eje, a rotar la instrumentación completa, y eso lleva a una deformidad muy importante de la columna toracolumbar. Miramos acá cómo el tórax de este niño está completamente rotado, está completamente deformado, y miren cómo la columna se mete, rota completamente sobre su propio eje. Esto es un ejemplo de una instrumentación de un paciente, una instrumentación larga que tiene este fenómeno cigüeñal. Miren cómo la instrumentación va girando, ¿sí? Y se va haciendo una rotación de la porción anterior de la columna,
y vean cómo se ve, ¿cierto?, en el examen clínico del paciente. Miren esa jiba tan importante, miren, aquí está la cicatriz, no sé si se alcanza a apreciar esa deformidad pues tan importante que se da. Y este tipo de deformidades se da cuando usted no hace una construcción posterior rígida o cuando usted no hace una instrumentación anterior del paciente y hace que esa porción anterior de la columna siga creciendo y el instrumental atrás no bloquea el crecimiento de los elementos posteriores o ya están fusionados y genera esta deformidad tan severa en estos pequeños. El manejo de esta complicación, muchas veces hay que hacer toracoplastia y muchas veces toca quitar el instrumental y hacer una nueva corrección de la deformidad. Y eso es pues, con múltiples osteotomías y eso es una cirugía enorme. Pero entonces, si tenemos el problema en esas complicaciones a largo plazo, principalmente el desarrollo de hipertensión pulmonar y restricción del crecimiento en los niños que son llevados a instrumentación menor de 8 años, ¿qué alternativas tenemos para poder, digamos, de cierta medida, paliar un poco esas complicaciones? Entonces, para eso, voy a hablar someramente sobre la escoliosis de inicio temprano, que es aquella escoliosis que se inicia antes de los 10 años y que se divide en dos, la infantil que va de 0 a 3 años y la juvenil que va de 4 a 9 años, porque es este grupo de pacientes en los cuales pasan este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, esa escoliosis de inicio temprano se divide, puede ser escoliosis de origen neuromuscular, escoliosis congénita, escoliosis sindrómica o una escoliosis idiopática. Y según el grado de la curva, puedes tener una deformidad leve, moderada o severa en el plano coronal, leve cuando es menor de 20 grados y severa cuando es mayor de 90, en el plano sagital, leve cuando es menor de 20 y severa cuando es mayor de 50, y la progresión de la curva puede ser leve, moderada o severa también, de acuerdo a si la progresión es menor de 10 grados o mayor de 20 grados en el seguimiento. Y para estos niños, entonces, existen 3 formas de manejo quirúrgico. Una de las formas son los métodos quirúrgicos amigables con el crecimiento, que es, digamos, la alternativa que tenemos para evitar esas complicaciones del crecimiento de la hipertensión pulmonar, principalmente. La otra es la fusión espinal definitiva. Y hay otra que son las combinaciones de los métodos amigables de crecimiento. Entonces vamos a empezar a hablar sobre los métodos amigables de crecimiento en los pacientes instrumentados menores de 8 años. Entonces uno de los métodos son los métodos de distracción. Estos son, digamos, algunos métodos clásicos. ¿Cuál es el principio de estos métodos de distracción? Y es, yo hago una fijación con unos puntos de anclaje proximal y distal a la curva, ¿sí? Y conecto esos 2 puntos de anclaje con unas barras que están unidas a unos conectores. De tal manera que cada cierto tiempo, principalmente cada 6 meses, yo llego y abro el paciente, ¿sí? Y hago distracción de estas barras para permitir que la columna siga creciendo, hasta llevarlo a un punto en el cual ya me supera los 8 años de edad, ya puedo hacer una corrección completa de la curva y hacer una fijación posterior rígida. Eso es un método. Otro método es que yo hago lo mismo, un anclaje superior e inferior y conecto unas barras que tienen un sistema de distracción magnética, que eso es un poco más amigable que esto, porque en este caso pues yo no tengo necesidad de abrir el paciente, sino que por medio de un aparato magnético hago que las barras empiezan a distraerse por sí mismas. Y existen otros métodos como la fusión bipolar, principalmente los pacientes con escoliosis congénita, con escoliosis neuromuscular, en los cuales yo tengo que corregir la ubicuidad pélvica, y es que yo hago una fijación proximal, ¿sí? Y conecto unas barras largas a un conector, y eso lo conecto a una instrumentación de la pelvis. Pero el principio básicamente es que me anclo en 2 puntos, superior e inferior, pongo unas barras largas y permito hacer una distracción en el tiempo, permitiendo que esa columna crezca hasta el punto en el cual la puedo llevar a una instrumentación definitiva. Esto es un ejemplo. Esto es un paciente con una esclerosis neuromuscular, una ubicuidad pélvica importante. Miren que se hace una
artrodesis es una fusión proximal, se ponen dos barras largas con unos conectores, una fijación distal, ¿sí? Y en la medida que el niño va creciendo, pues yo puedo ir distrayendo estas barras y permitirle pues el crecimiento. Otro método es el método de compresión. Esto se basa en el principio de que la curva de progresión en las escoliosis idiopáticas, ¿sí?, crecen es a nivel de su convexidad. Entonces lo que se hace es una fijación de la convexidad para poder que la concavidad compense y de esa manera corregir la curva escoliótica, ¿sí? Y como es una fijación muy segmentaria, digamos que no va a restringir de forma significativa el crecimiento de esa columna. El otro método es el método de crecimiento guiado. En este caso, lo que se hace es que pueden haber dos formas. Un método en el que hay un anclamiento superior e inferior, pero en este caso, estas barras se conectan como a unos ganchos, los cuales permiten un deslizamiento de la barra en la medida que el paciente va creciendo sin necesidad de volverlo a reintervenir. O se hace una fijación, se pone dos puntos de forma apical y un punto a nivel de la convexidad de la curva, y eso hace que en la medida que vaya creciendo, ¿sí?, el punto proximal y el punto distal anclen este ápice de la curva, y eso hace que la curva empiece a aplanarse. Y existen unas técnicas híbridas en donde yo pongo un sistema de distracción de un lado, principalmente en la concavidad, y en la convexidad pongo un sistema de guiado de crecimiento. Y lo otro es la fusión definitiva que se hace una vez el paciente tiene la edad, pues, como de dar una instrumentación completa. Estos son unos ejemplos de construcciones híbridas. Este paciente con una escoliosis idiopática, miren que de este lado ponen una barra, en la concavidad ponen una barra de distracción magnética, y en la convexidad ponen un sistema de crecimiento guiado, que es un anclamiento al punto máximo de la pez de la curva, y un sistema que permite que tanto la parte proximal como distal hagan una tracción de esta barra en la medida que el niño va creciendo. Y eso es otro ejemplo también similar. Otra escoliosis idiopática, ¿cierto? De un lado, en la concavidad, el sistema de distracción y el magnético, y en el otro lado, el sistema de guiado de crecimiento. Problemas con estos métodos es que tienen altas tasas de fallo proximal del material. Muchas veces, por la fuerza tensil, hay rupturas de las barras, ¿cierto? Cuando tenemos solamente métodos de distracción que no son magnéticos y que hay que operar a los pacientes de forma repetida, la tasa de infección es muy alta, llega hasta casi 50%. A veces pasa que los segmentos no instrumentados se fusionan, entonces básicamente perdemos el principio de esas instrumentaciones, y dado que esto no genera una instrumentación rígida posterior y que no estamos haciendo una corrección tridimensional de la columna, hay mayor probabilidad de deformidad cigüeñal de esos pacientes. Como conclusión entonces de ese seminario, tenemos que la decisión de instrumentar un paciente pediátrico siempre debe estar basado en la mejor evidencia posible disponible, y siempre sopesando riesgo-beneficio, ¿sí? Siempre llevamos a estos pacientes a cirugía cuando es estrictamente necesario, por todos los riesgos que tiene instrumentar un paciente tan pequeño. Siempre tener presente que estamos ante un paciente que está en crecimiento, ¿sí?, y que el plan quirúrgico tiene que ser pensado en eso, ¿cierto?, teniendo en cuenta ese factor, y siempre dejarle claro a los padres las posibles consecuencias a largo plazo de ese tipo de instrumentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario? Pronto Julián sí está Hola, buenos conectado. días. El profe Eduardo. Profe. Joan, muy buena la charla. Se nota que te gusta mucho. Sí.
Bacano lo de los detalles, de coger cada una de las columnas, los detalles anatómicos, las opciones. Bien, me gustó, muy buena la charla. Solo un detalle, y es que, pues como yo estoy acostumbrado a operar niños de 8 años, pues de menores de 8 años, 4 años, 3 años, soy muy amigo de los ganchos y a mí me gusta poner gancho en todas partes. Eh, de cierta manera, el gancho, cuando uno logra hacer más bien la garra y no el gancho, como normalmente se pone, que son en la misma dirección, sino en garra, mejora un poquito la estabilidad y la posibilidad de que haga el pull-up el gancho, ¿no es cierto? Eh, Sigue pues siendo débil en cuanto a la reconstrucción 3D que se debe hacer, ¿no es cierto? Logra dos planos, no logra tres, pero de cierta manera, al lograr unir dos vértebras de una manera más firme, logra hacer un bloque más estable, ¿no es cierto? Entonces, lo que le agrega solo la posición del gancho, invertir el gancho y hacer una garra y no ponerlos en la misma dirección, eso le aporta a la construcción estabilidad. No, obviamente no tan buena como un tornillo, pero sí mejora la estabilidad. Y como en los niños 4 o 3 años tenemos esa limitante, como dijiste bien, del tornillo y de las posibilidades pues, de armar una construcción muy firme, pues esta me ha dado de cierta manera un buen resultado a la hora de lograr estabilidad y fusión de ellos, porque igual la fusión de ellos es 2 o 3 veces más rápida que lo que logra un adulto. Entonces, si uno logra una estabilidad más o menos firme, con una buena escarificación, un buen injerto óseo, pues en el transcurso de un año, año y medio, voy a tener un paciente fusionado. Entonces, de cierta manera, es ganar unos intermedios para lograr un objetivo final, que es la estabilidad, ¿no es cierto? Pero después de los 8 años también, como dijiste, ya básicamente no es sino hacer medidas y entran los tornillos del adulto y aplica muy bien la técnica del adulto, ¿no es cierto? El cambio era eso con los niños pequeños, pero en general todo lo que dijiste es cierto, muy buena la revisión, me gustó mucho. Era lo único que quería como agregar nomás. Muchas gracias, Pablo.